Muchas gracias a todos. Bueno, esta sesión tiene continuidad con el trabajo que estamos haciendo desde las 10 de la mañana. Después de estas 4 visitas maravillosas que hemos tenido, que hemos disfrutado enormemente, pues ahora comenzamos con las 4 sesiones que tenemos, con las 4 conferencias que tenemos esta tarde. Y para mí es una gran satisfacción presentar a un querido compañero de muchos años de la facultad y buen amigo, como es Ángel Padilla Arroba. Ángel Padilla es profesor titular de Historia Antigua de la Universidad de Granada. Es un gran especialista que ha liderado numerosos proyectos de investigación, grupos de investigación como el de Arqueología e Historia en la Hispania Meridional en época romana y visigoda de la Junta de Andalucía. Ha participado en múltiples proyectos de la DIGICID, como catalogación y análisis histórico de la prosopografía granada y visigoda en la Hispania Meridional, o las ciudades romanas en la Bética, catalogación y estudio histórico, o vilas y poblamientos rurales en la Hispania Meridional. También tiene proyectos de excelencia de la Junta. Bueno, no le voy a cansar, porque sería muy largo referirme a las principales líneas de investigación que tiene el profesor Ángel Padilla. Lo que sí diré es que es un gran especialista en numismática. Y yo quiero resaltar algunos de sus trabajos más importantes. Por ejemplo, su libro Marco Poncio Catón, Utiquense, o un trabajo bastante reciente, la colección numismática del Instituto Gómez Moreno, donde ha trabajado más de 2.000 piezas entre monedas y medallas que formaron parte de la importante colección del investigador granadino. También es una persona que se ha dedicado a la gestión universitaria con la generosidad que le caracteriza. Ha sido muchos años director del Departamento de Historia Antigua, también responsable de la revista Florentia y Liberitana, y bueno, es también miembro del comité de redacción de otras revistas científicas relacionadas con la numismática muy importantes, como es, y instituciones relacionadas con esa, iba a decir ciencia auxiliar, pero no sé si a él le molestará que se utilice esa terminología para hablar demasiado clasicalizar, para hablar de estos saberes que tan importantes son, y más en la época antigua. Es miembro de número de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos, también de la Asociación Numismática Española y del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino. En calidad de miembro del centro, es por lo que generosamente y de manera totalmente desinteresada nos va a dar la conferencia que hoy vamos a recibir todos nosotros, que lleva por título La colonia Julia Gemela, así a través de su moneda. Yo me voy a bajar porque veo que va a proyectar, y entonces pues me apetece mucho aprender de las palabras de Ángel. Muy bien. Buenas tardes. Dice el refrán que el que no es agradecido no es bien nacido. Y a mí me enseñaron de chico a hacerlo. Entonces tengo que dar las gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Guadix por su generosidad a la hora de organizar este primer certamen. Cómo no, a Inmaculada, a querida compañera Inmaculada Arias, presidenta del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, por la amabilidad al transmitirme la invitación para participar en esta jornada. Tengo que decir que contesté afirmativamente sobre la marcha, las cosas como son, porque primero, hablar de numismática pues es algo que todavía a día de hoy me resulta grato y placentero. Y en segundo lugar, hacerlo en Guadix todavía mucho más, por los vínculos afectivos, sentimentales y familiares que he tenido con esta ciudad prácticamente desde que nací.
Entonces, por eso, pues, muy agradecido. Bien, como disponemos afortunadamente para ustedes, de un tiempo reducido, pues voy a intentar ser lo más rápido y lo más sintético posible. Vamos a hablar sobre las monedas de la colonia Giulia Gemella. Como no puedo hacer de otra forma, siempre que se hace un trabajo en un ordenador y se proyecta en otro, se baila con. Entonces les pido ya de entrada, estoy viendo y les pido disculpas por ver, pero espero que el contenido les quede un poquito claro. Guadix, colonia Giulia Gemella. Las cosas hay que comenzarlas por el principio, porque esos principios son los que van a condicionar parcialmente, como veremos ahora a continuación, algunos de los símbolos que se van a representar en las monedas que va a emitir la colonia. ¿Cuándo se funda la colonia? ¿Cómo se funda la colonia? Y sobre todo, ¿por qué se funda la colonia? En un trabajo que data ya del año 1972, el entonces profesor Santero, catedrático de la Universidad de Sevilla, hizo un estudio absolutamente extraordinario, haciendo el seguimiento de los acontecimientos que tuvieron lugar con posterioridad a la famosa batalla de Nunda, en el año 45 a.C. La batalla de Nunda enfrentó en la localidad cordobesa de Nunda a los hijos de Pompeyo y Julio César, dentro de las guerras civiles que se habían venido desarrollando desde años anteriores, y el desenlace de esa batalla, favorable a Julio César, supuso el triunfo absoluto de César sobre los hijos de su más directo rival. Y eso le permitió regresar a Roma, donde se hizo con el poder absoluto. Le duró poco, porque en un año lo cogieron a puñalada, perdón por la expresión. La batalla de Nunda fue en marzo del 45 y a César lo matan en marzo del 44. Bien. El profesor Santero dice que la colonia se funda el mismo año que tiene lugar la batalla de Nunda, el año 45. Lo que ocurre es que no tenemos otro tipo de testimonios que nos permitan aseverar esa afirmación. No hay documentación literaria, no hay documentación epigráfica, y ahí mi querido amigo el profesor Mauricio Pastor, que hoy también nos honra con su presencia, tendría mucho que decir en ese sentido. Si no tenemos documentos objetivos que nos permitan decir que fue en el año 45 exactamente. Evidentemente, si nosotros rastreamos cuál es el proceso a través del cual se funda una colonia romana, vemos que, permítanme otra vez la expresión coloquial, eso no es un huevo que se echa a freír. Eso requiere un proceso administrativo de una cierta complejidad, entonces resulta difícil pensar en esa fecha tan exacta como la fundación de la colonia. De lo que no cabe duda es que el diseño de la fundación se debe a Julio César. ¿Por qué? Porque Julio César, una vez que se celebra la batalla de Nunda, dueño de todo el poder absoluto en Roma, decide reorganizar administrativamente todos los territorios que Roma tenía bajo su control, entre ellos los de la península ibérica, y diseña un plan de creación de ciudades privilegiadas, colonias y municipios. El nivel más alto es el de las colonias. Y la prueba, si nosotros vemos algunos nombres de algunos asentamientos que se fundan con posterioridad a la batalla de Nunda, hay que ver Asido Caesarina, Claritas Julia Ucubi, Colonia Genetiva Julia Urso, Colonia Julia Traducta, Colonia Ictus Virtus Julia, Colonia Norva Caesarina, Colonia Giulia Gemella Gazzi, Julia, etcétera, etcétera. Es decir, en todas las fundaciones que diseña Julio César aparece el nombre Julia, el nombre de su familia, o aparece el término Caesar. Ha sido Caesarina, o la actual Medina Sidonia, o Norva Caesarina, la actual Cafre. Por tanto, fecha de fundación de la colonia, entre el 45 y la subida al trono del primer emperador, de Augusto, el hijo adoptivo de Julio César, que tiene lugar en el 27 a.C. Mi impresión por la fecha, por los mecanismos de funcionamiento, es que debió formarse a lo largo del segundo triunvirato. Segundo triunvirato que forma, usted sabe, Lépido, Marco Antonio y Octavio, posteriormente Augusto. ¿Cómo se funda la colonia? Y esto, el testimonio de más contundencia, lo tenemos precisamente en la moneda, como veremos ahora a continuación. Se funda con los veteranos, algunos de los veteranos,
de dos de las legiones que habían apoyado a César en su enfrentamiento contra los hijos de Pompeyo. Los hijos de Pompeyo habían conseguido reunir 13 legiones, César había conseguido reunir 8 y el caso es que esas 8 le fueron suficientes para derrotar a su adversario. Una vez que queda victorioso, dueño del poder, se produce un excedente de soldados. Entonces se licencian numerosos soldados pertenecientes a toda esa región. A esos soldados, y entramos en la tercera cuestión, en el porqué, a esos veteranos del ejército hay que compensar por todos los años de apoyo militar que han dado. Normalmente uno de los recursos más frecuentes es utilizarlos para fundar una nueva ciudad. Entonces era el caso de Guadix, la colonia Julia Gemela Acci. Colonia, porque es lo que define el estatuto jurídico de la ciudad. Julia, porque quien la diseña es Cayo Julio César. Gemella, porque son dos los contingentes legionarios que forman parte de la fundación inicial de la ciudad. Más luego, el topónimo local Acci es el que completa la nomenclatura de la colonia. Es decir, Julio César diseña un plan de municipalización de todos los territorios que están bajo el control de Roma y entre ellos se incluye la fundación de la colonia Julia Gemela Acci. Ese programa no lo vio completar, lógicamente, porque, como he dicho, muere al año siguiente y será un programa que completará su hijo adoptivo y primer emperador Augusto, Octavio, cuando se convierta en Augusto. ¿Por qué este sitio? Porque Guadix, vamos a trasladarnos a los últimos años del siglo I a.C. Guadix tenía una posición estratégica. Tenía primero los recursos naturales suficientes como para asentar a un volumen de población relativamente abundante y que tuvieran los mecanismos naturales para subsistir. En segundo lugar, es una zona de una riqueza minera extraordinaria. Miren ustedes, donde hoy hay una mina, en la antigüedad hubo un romano. No le quepa la menor duda. Los romanos buscan sobre todo los metales. Fundamental. Esta zona, ustedes la conocen, es muy rica en yacimientos mineros. Mi buen amigo, el arqueólogo Antonio López Marcos, puede dar fe de algunos yacimientos que se han excavado donde se constata todo esto que les estoy diciendo. Y al mismo tiempo, Acci se encuentra en una zona geográfica que desde el punto de vista comercial es interesantísimo, porque permite la salida de todo el mineral que procede de Linares, de las minas de Cástulo, hasta Cartagena, Cartagonova, o hasta la costa almeriense o la costa granadina. Y todo eso, insisto, un asentamiento donde en su fundación son veteranos de las legiones, es decir, gente que tiene la formación necesaria para controlar todo el territorio. Bien. ¿Cuándo emite Acci moneda? Lo va a emitir a comienzos del Imperio, con los 3 primeros emperadores, como veremos ahora a continuación, a partir de Augusto. Y la España antigua, antes de Augusto, era un mare magnum de ciudades que emitían moneda. Ciudades de tradición griega, Ampuria y Rosa, ciudades de tradición fenopúnica, cartaginesas, ciudades íberas que se van constituyendo con el paso del tiempo y ciudades que hacen emisiones de monedas que llamamos los especialistas acuñaciones hispano-latinas. Una vez que Roma llega a estos territorios es cuando comienzan las dos últimas, las emisiones iberas y las emisiones hispano-latinas. Eso es un mare magnum que se puede comprobar en este mapa. Todos esos centros que ven ustedes ahí emitían moneda en Hispania a mediados del siglo I. Todos esos. Es decir, una enormidad. Y si se fijan, una peculiaridad muy interesante es que la mayor parte de ellos se agrupan en torno a 2 centros. Uno, ¿soy el puntero? Sí. El Valle de Ebro. Otro, en el sur, el Valle de Guadalquivir. Son los dos puntos donde se agrupan un mayor número de ciudades que emiten moneda. Bien.
todo ese mare magnum lo va a reestructurar Augusto una vez que sube al poder. Entre las muchas reformas que acomete Augusto viene una reforma monetaria. Hasta entonces, hasta esos momentos, a pesar de que Roma lleva 3 siglos utilizando moneda, Roma carecía de un auténtico sistema monetario. Es decir, Roma no tenía regulada la producción sistemática de moneda en los 3 metales habituales, oro, plata y bronce. Durante todo el periodo anterior a Augusto, durante toda la República Romana, Roma acuña fundamentalmente bronce y plata, y tan solo en momentos puntuales oro. A mediados del siglo I a.C., con las guerras civiles, es cuando comienza a fabricar oro en grandes cantidades. Pero no sabemos exactamente cuál era la relación de equivalencia, la relación de valor entre todas las monedas que Roma ponía en circulación. Eso se acaba cuando Augusto sube al poder e instaura el primer sistema monetario auténtico del mundo romano. Monedas en 3 metales, oro, plata y bronce. Y esas son las denominaciones que tienen esas monedas. En oro, una unidad, que se va a llamar aure, y un divisor, quinario. En plata, una unidad, denario, y un divisor, quinario. Y lo más importante de la reforma de Augusto es el bronce. Augusto tenía entre ceja y ceja darle al bronce una utilidad, porque hasta entonces no había tenido. Y lo hace creando estas 4 monedas. Una unidad que se va a llamar as. Esa unidad va a tener 2 múltiplos. El dupondio, que va a valer 2 ases, y el sestercio, que va a valer 4 ases. Y va a tener un divisor, el senis, que va a valer, como su propio nombre indica, medio as, la mitad de nada. Esa es la reforma de Augusto. A partir de ahora, estamos hablando del comienzo del Imperio Romano, año 27 a.C. La reforma no se llevó a cabo en el 27, se llevó a cabo una reforma de esta magnitud, no se puede poner en funcionamiento de la noche a la mañana, necesita un proceso de elaboración. Pero vamos, en 8 a 10 años estaría a pleno rendimiento y en pleno funcionamiento. A partir de estos momentos, en Roma, el mundo romano va a conocer 2 tipos de emisiones monetarias. Unas, las que hace el Estado romano. Esas. Otra. A muchas de estas ciudades, vamos a limitarnos al caso de Hispania, que hemos visto que acuñaban moneda a mediados del siglo I a.C., Augusto les va a ir permitiendo a un reducidísimo número de ellas que sigan acuñando moneda. En concreto, Augusto, 28. Este número va a ir disminuyendo con su sucesor. Con Tiberio, 22. Con Calígula, 9. Y fíjense, no solo... esto es un tema que todavía da mucho de sí. La ciudad más meridional y más occidental de todo el Imperio Romano que emite moneda en época de Calígula es Accio. ¿Vale? Después de Calígula, gobierna del 37 al 41 después de Cristo, vendrá el emperador Claudio, y Claudio cerrará todos los talleres monetarios de Hispania. Previamente se habían ido cerrando los de las otras provincias occidentales, los de Germania, los de las Galias o los de Britania. De manera que en época de Calígula, solamente en el occidente romano acuñan moneda esas 9 ciudades. Fíjense, las he puesto las 3 provincias administrativas en las que está dividida Hispania: la tarraconense, que es la más grande, la lusitania, con capital en Mérida, y la bética, con capital en Córdoba. Ni siquiera ninguna de las capitales de las 3 provincias, la de la tarraconense, lógicamente es Tarragona, ni siquiera las capitales mantienen el derecho a acuñar moneda. Se les suprime. Y tan solo son estos centros 9 de todo el occidente romano los que acuñan moneda. ¿Qué monedas son las que se van a acuñar durante el periodo? Bueno, antes había puesto esta. Todas las monedas de Accio se agrupan en 5 emisiones. 2 de época de Augusto, 2 de época de Tiberio y 1 de época de Calígula.
Cada emisión tiene sus propias características. Bueno, nos centramos en Augusto. Dos emisiones. La primera, esta que tenían. No se lo van a creer, pero es absolutamente imposible que conseguir fotos de estas monedas mejores que Excel. Se lo puedo asegurar. Le llevo dedicando a esto muchísimos años y no hay forma. Ni siquiera las que hay en el Museo Arqueológico Nacional, que las tengo fotografiadas todas. En el Arqueológico de Granada, que también las tengo. En el Armorial Museum de Oxford, que también las tengo. En el Museo Británico. No hay monedas de este periodo que tengan más calidad que esas. Son monedas de bronce. Son monedas que se desgastan muchísimo. Entonces, el paso del tiempo, los mejores ejemplares de estas monedas, sin duda alguna, están en colecciones privadas. Eso pero lo que para usted, pero claro, hay que tener la posibilidad de poder acceder a esas colecciones privadas que no siempre es tarea. Bien, primera emisión de monedas que hace Augusto en Acci. 2. La unidad as y sex. Interesante. Fíjense en el reverso de la primera moneda. Lo que se refleja a partir de Augusto, le hago una incisión importante. Augusto pone también orden a la iconografía, es decir, a todo lo que se representa en las monedas. A partir de Augusto, el amverso, que es la cara principal de la moneda, está reservado para el emperador o para un miembro de su familia. Y durante todo el Imperio Romano de Occidente, hasta el 476, tan solo habrá algunas excepciones. Aquí tenemos una, la del cenit de Acci. ¿Vale? Pero lo normal es que en el anverso vaya la imagen del emperador acompañada por su titulación, escrita de una forma o escrita de otra. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué se representa en el reverso? 2 águilas y 2 símbolos militares. El águila es el símbolo de la legión. Y los otros 2 símbolos son símbolos posiblemente de los manículos, uno de los destacamentos de la legión. En medio de las águilas, L1, 2. Legio prima, segunda. En el artículo al que aludí antes del profesor Santero, hace un recorrido por las fuentes literarias absolutamente extraordinario. Y, claro, porque estas monedas se conocen desde el siglo XVII. Y lo primero que se leyó en ellas era L111, Legio Tertia. Pero Santero, insisto, leyendo exhaustivamente las fuentes, viendo las imágenes que se representan, 2 águilas son 2 legiones, 2 signas son los emblemas de 2 destacamentos de esas legiones. Legio prima, Legio secunda. La Legio prima vernácula y la Legio secunda, que fueron todas de las legiones que César utilizó en la batalla de Muta. Con los veteranos de esas legiones se funda Acci. Mejor testimonio que este, imposible. No hay otro. No hay otro. Porque no tenemos documentación literaria ni documentación epigráfica que nos remita al momento en que se funda la colonia. El único testimonio del que disponemos para documentar con quién se funda la colonia son estas monedas. De hecho, en esta misma serie primera, si se fijan en el reverso, en el anverso, un águila, Legio una, en el reverso, otra águila, Legio 2. Posteriormente, esta serie, bueno, aquí en la cronología que se propone, ¿en qué se diferencian las 2 series? En cómo se escribe la titulación del emperador. En esta primera, aquí la tienen, Caesar Aug, lo dije aquí, Caesar Aug, CIG AC, Colonia Julia Gemella Acci. Aquí lo mismo, CIG A, Colonia Julia Gemella Acci. En cambio, en esta otra serie, el primer elemento, que es un as, es similar a este,
Lo único que cambia es la titulación del emperador. Aquí dice Augustus Divi F. Augustus Divi Filius. Augusto, hijo del divino, que aparece así, Julio César. Julio César era el padre adoptivo de Augusto. Y reitera, aquí se ve todavía con muchísima más nitidez, el 1, 2. Estos símbolos militares están presentes en muchas de las acuñaciones que se hacen en Hispania durante Augusto, Tiberio y Calígula. Pero estas son las únicas en las que aparecen dos águilas, en alusión claramente a los contingentes de la polis. Las únicas. En todas las demás, aunque su fundación participaran veteranos de 2 legiones, aparece solo una águila. Y esta segunda serie, en el anverso lo mismo, la cabeza del emperador con la misma articulación, y en el reverso nos encontramos dos símbolos religiosos, en alusión a algunos de los cargos sacerdotales que desempeñaba el emperador. En concreto, esto que tienen este ahí a la izquierda, si el cursor este de aquí, se llama Apex. Aquí lo ven en otra moneda más grande. Esto es el Apex. Es el gorro que utilizaban determinados cuerpos sacerdotales de la antigua Roma, los flamiles o los pontífices. Augusto fue pontífice máximo, presidente del Colegio de Pontífices, el colegio más importante de la religión romana. Tuvo el título en el año 12 a.C. Y a partir de él, todos los emperadores romanos serán presidentes del Colegio de Pontífices. Pontifex Maximus. Si ustedes se fijan en una imagen que tenemos continuamente estos días en televisión por la desagradable noticia del fallecimiento del Papa Francisco, fíjense alguna vez en la leyenda que hay en la Basílica de San Pedro. Alusión al Papa, está en latín, Pontifex Maximus. El cristianismo adopta muchos símbolos, muchos títulos de la religión romana. ¿Por qué? Porque el cristianismo surge en el contexto del mundo romano. Bien, y el segundo símbolo que aparece es el que está en la derecha, que es una especie de vaso, de copa, con un asa muy prolongada, que se utiliza en libaciones, en distintos tipos de ceremonias religiosas. Bien, aquí se llama símpulo, aquí abajo tienen este es un símpulo que se encontró en una excavación arqueológica que se conserva en los museos vaticanos precisamente. Por tanto, esas dos primeras emisiones de Augusto. Motivos fundacionales, legio prima, legio secunda, y motivos alusivos a los cargos religiosos que el emperador desempeña. Segunda emisión, el siguiente emperador, Tiberio. Para mí, mi modesto punto de vista, que evidentemente la moneda de Augusto son las primeras que se acuñan en la ciudad. Eso les confiere una importancia extraordinaria. Pero yo siento una debilidad particular por las que emite Tiberio. Y eso que es un personaje que a mí no me resulta especialmente atractivo. Era un tío bastante duro de tratar, era un personaje era un militar. Entonces tenía un carácter muy particular. ¿Vale? Bien. Tiberio va a poner en Axis dos emisiones de monedas distintas. La primera, muy importante, porque estamos hablando, Augusto había emitido ases y semises. Tiberio emite monedas de mayor valor, dupondios. Y además, en el anverso aparece él, Tiberius Caesar Augusti F. Tiberio César, hijo de Augusto. Perfecto. Y en el reverso, si ven, dos caras de dos personajes jóvenes que se están mirando uno al otro. Y la leyenda, Germánico et Druso Cares. Germánico y Druso Césares. Dos Duumvir. ¿Quiénes son los Duumviros? Los Duumviros son el equivalente en las ciudades romanas
a los cónsules en Roma. Son la más alta magistratura. Son dos. Lo mismo que en Roma los cónsules. Son dos. Y son, como digo, la máxima magistratura de una ciudad. ¿Quiénes eran Germánico y Druso? Germánico era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Y Druso era hijo natural, era hijo sanguíneo de Tiberio. ¿Qué es lo que hace Tiberio con estas monedas? Algo que ya había hecho Augusto en algunas emisiones en Roma con anterioridad. Delimitar cuál es su línea sucesoria. ¿Quiénes son los que están llamados a ser sus sucesores cuando fallezcan? Por ese orden. Germánico y Druso. Desgraciadamente le ocurrió lo mismo que le ocurrió a Augusto. Augusto sacó unas monedas con la misma imagen y de Gallo y Lucio, sus nietos, que quería que fueran sus sucesores. Ambos murieron en circunstancias extrañas, vamos a llamarlo así. Las malas lenguas dicen que la mujer de Augusto, Livia, que era la madre de Tiberio, se quitó de en medio a todos los que le podían hacer sombra a su hijo. Vale, pues el caso es que no le funcionó. Pero es que a Tiberio le ocurrió lo mismo. Germánico muere en el 19, en Siria, y Druso, además en extrañísimas circunstancias, de hecho, la plebe romana culpaba al propio emperador de la muerte de su hijo. Y por eso, y no quiero desviarme del tema, sobre todo por lo limitado del tiempo. Y Druso también muere como consecuencia de una enfermedad 4 años después, en el año 23. De tal manera que ninguno de sus dos hijos pudo suceder. Maldición. Primera misión, por tanto, Dupondio con Germánico y Druso como magistral honorífico de la colonia de Axia. Evidentemente no iban a desempeñar el cargo, porque no estarían aquí en ningún momento. Ya le he dicho que Germánico murió en Siria, ¿vale? Pues realizó casi toda su actividad militar en Germania, pues el nombre, y en las provincias orientales. Segunda emisión de Tiberio. Fíjense. Dupondio, Ace y Cenice. La más completa, junto con la de Calígula que veremos a continuación. La unidad, el as, un múltiplo, Dupondio, y el divisor, el Cenice. ¿Qué utiliza Tiberio para el Dupondio? Lo que había utilizado Augusto. Evidentemente, la colonia ya está más que fundada. No es necesario reincidir en repetir esos símbolos que son fundacionales. ¿Por qué lo hace Tiberio? Pues muy probablemente porque ese emblema se había convertido en un icono de la ciudad. Y esa moneda, bajo la autoridad de Tiberio, las ponen en circulación los magistrados de Axia. Y reflejan un símbolo con el que ellos se sienten tremendamente identificados. Los símbolos fundacionales. En el as, una novedad. Nos encontramos el nombre de la ciudad, Cor, Yul, Gem, Axi, dentro de una corona de hojas de roble. Importantísimo. La corona de roble, o corona cívica, como tienen aquí, el roble es el árbol de Júpiter. Júpiter es el dios máximo, el jefe supremo del panteón religioso romano. Aquí arriba les he puesto una moneda de Augusto, donde se ve un águila, que es la representación iconográfica animal de Júpiter, sujetando con sus garras precisamente una corona hecha con hojas de su árbol, el roble. Y será un símbolo que todas estas ciudades de Hispania van a utilizar para sus monedas. Una vez que Augusto lo hace en Roma, esa imagen se traslada al resto del mundo romano. Y pongo ejemplo, Segóbriga, la colonia patricia Córdoba, Bilbilis, actual Calatayud, o Julia Traducta, actual Algeciras. Y en el Cenice, Tiberio se decanta por lo mismo que se había decantado Augusto, por los símbolos sacerdotales, pero incluyendo un elemento nuevo. Si recuerdan, las de Augusto teníamos el apex, el gorro, y teníamos el címpulo.
el cacito. Tiberio incluye ahora este bastón, este que tienen aquí, este que lleva este señor en la mano, que es el elemento característico de los augures. Los augures son los sacerdotes que se encargan de descifrar qué es lo que pasa estudiando el vuelo de las aves. Y se sirve de ese bastón. ¿Le recuerda algo ese bastón? ¿Cuál es el símbolo que llevan los obispos? Ese, el banco, ¿vale? El vino. Insisto, las similitudes es que no puede ser de otra manera. Bien. Tercera y última edición, Calígula, el 37 al 41. Repite el mismo esquema, pero pone que se han corrido todos los rótulos. Les puedo asegurar que antes de salir he comprobado que todo estaba aquí. Pero esto son unas cosas de la informática. Calígula no aporta ninguna novedad, pero sí reafirma algo de lo que ya hemos hablado. Fíjense, bueno, hace Tupondios, Ases y Semises. Los Ases vuelven a repetir los signos fundacionales. El Dupondio, la corona cívica, y el Semis, los elementos sacerdotales. Característico, sobre todo, la conjunción de todos ellos es la de pontífice más. Estas son las tres emisiones que Acci va a utilizar durante los reinados de los tres primeros emperadores. Pero no se quedan aquí. Estas monedas, algunas de estas monedas, siguieron circulando en periodos posteriores. Hemos dicho que una vez que muere Calígula, 41, le sustituye Claudio. Y Claudio ordena el cierre de todos los talleres occidentales que quedaban aquí, los noctarios. Pero en determinados momentos, Roma no es capaz de abastecer de moneda a todos los territorios que tiene bajo su poder. Entonces, los habitantes de esos territorios tienen que recurrir a determinados mecanismos porque están acostumbrados a utilizar la moneda. Se ha familiarizado completamente con ello y necesitan moneda que Roma no les proporciona. ¿Qué hacen? Algunas anteriores que han estado en circulación se contramarcan. Es decir, una vez que están en circulación, se les pone una marca. No sé si ven esta que ven aquí. ¿Ven todo esto? Es añadido una vez que la moneda está en circulación. Esto que tienen aquí, que son las letras C y A, esto que tienen aquí, son añadidos que se hacen cuando las monedas están en circulación. CA se puede interpretar de muchas maneras. Probablemente porque las titulaciones del emperador Tiberio sean monedas que se utilizaron en época de Calígula y por eso se contramarcan CA. Debió existir o pudo darse el caso de que hubo un momento en que no llegaba moneda suficiente, no se fabricaba la moneda suficiente y había que recurrir a otra y se contramarca. Pero lo raro es esta que tenemos aquí. Esta es que se encuentra, de esta manera solamente se conocen tres ejemplares. Uno en el Museo de Berlín, otro en una colección particular y esta que está en el Ashmolean Museum de Oxford. Esta contramarca está escrita en letras púnicas, en letras cartaginesas. Es decir, una escritura que ha desaparecido del mundo romano hace años y años. Quienes la han estudiado en profundidad creen distinguir estas letras. Gilt o TGLT, lo cual nos remite indubitativamente a la ciudad de Tagilit, ciudad púnica, ciudad cartaginesa, la actual Tíjola, que no está excesivamente lejos de aquí. Es decir, Tíjola, Tagilit, que era una ciudad de profunda tradición púnica, a pesar del paso del tiempo, a pesar de estar bajo la dominación romana, cuando necesita utilizar moneda por las razones que sea, coge moneda romana y le pone el nombre de su ciudad.
las contrabandas. ¿Vale? Eso le da a estas monedas, insisto, un valor interesantísimo. Concluyo. Conclusiones que podemos sacar de todo esto. Primera, la perduración en el tiempo de las monedas de bronce. Augusto, Tiberio y Calígula. Sobre todo importante la época de Calígula porque solo son 9 en todo el occidente romano las ciudades que emiten moneda. En segundo lugar, el importante volumen de material circulante. Acci es de los talleres monetarios que más moneda ponen en circulación. Según los cálculos que se han hecho, de toda la Hispania meridional, solamente emite más cantidad de moneda que Acci, Mérida, Cartagonova y Gabes. 3 ciudades de una importancia absolutamente extraordinaria, que se justifica. Lo que no se justifica tanto es que Acci sea la cuarta, ¿vale? Insisto, de toda la Hispania meridional. Y en tercer lugar, con respecto a la iconografía, lo que hemos dicho, la importancia del recuerdo fundacional, cómo esos símbolos de las 2 águilas y las insignias de los manípulos se convierten en un elemento iconográfico que los accitanos de entonces adoptan como propio. Y aparte de eso, unas representaciones eminentemente que se enmarcan perfectamente dentro de las líneas imperiales diseñadas por Augusto. La imagen del emperador, el uso de la corona de roble, de la corona cívica, la definición de su línea sucesoria, ese dupondio de Tiberio con germánico y druso, y en cuarto lugar, con los elementos religiosos. Con Calígula se pone fin a las emisiones de Guadix, lo mismo que se pone fin a las emisiones en todas las provincias occidentales del Imperio Romano. Pues creo que ya lo he aburrido bastante. Les doy las gracias por su atención. Quería preguntarle, ¿en época de Diocleciano no hay una acuñación en la tela de Calagari? No. En época de Diocleciano no hay ninguna ceca en funcionamiento en toda Hispania. Y eso que Diocleciano, vamos a ver cómo se lo explico. A partir de Claudio, en todas las provincias occidentales se cesa la fabricación de moneda. En las orientales se sigue fabricando. Cuando llega Diocleciano, reabre de nuevo, cambia un poco el enfoque de la moneda imperial romana. Y entonces Diocleciano abre numerosos talleres monetarios también por las provincias occidentales. En Hispania ninguno.